Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a resolver el límite de la función f de x cuando x tiende a 2. Nos dan 5 opciones y vamos a ver cuál de ellas es la correcta. Obviamente vamos a descartar ya la opción A, no sé de qué me estás hablando, y espero que aquellos que hayan respondido esa opción se queden con nosotros para que se vayan acercando un poco al tema y sepan cómo calcular este límite. Así que empecemos. Bueno, pues el primer paso que hacemos todos prácticamente de forma automática es el de sustituir en la función f de x el valor al que tiende la x, que en este caso es 2. Vemos en la diapositiva que tenemos la función f de x y vamos a calcular f de 2 o lo que es lo mismo el valor que toma la función cuando x es igual a 2. De aquí podemos sacar dos posibles respuestas. La primera de ellas es que f de 2 sea un valor en concreto, cualquier número real, lo que sería algo positivo porque aquí llegaríamos al final del problema. Podríamos concluir que el valor del límite que estamos buscando coincide con ese valor f de 2 que acabamos de calcular. Y por tanto asumimos también que la función es continua. Y la otra alternativa es que f de 2 nos dé una indeterminación. Aquí les muestro el cuadro de los tipos de indeterminación para que vayan haciendo memoria, vayan recordando cuáles son los tipos de indeterminación. Y si nos encontramos con esta segunda opción, lo que nos está queriendo decir es que no tenemos suficiente información todavía para calcular el límite, nos toca seguir realizando pasos posteriores y pues todos sabemos que eso se hace a través de operaciones y métodos concretos para cada una de las indeterminaciones. Bueno, pues una vez dicho esto y ya sabiendo cuáles son las dos alternativas con las que nos podemos encontrar, vamos a calcular f de 2. Vamos a obtener en el numerador 6 menos 6 y en el denominador 2 menos 6 más 4 y si seguimos operando todos sabemos que nos va a dar 0 entre 0, un tipo de indeterminación. Bueno, este tipo de indeterminación se resuelve utilizando cualquiera de estos métodos. Uno de ellos es el álgebra y el otro de ellos es a través de la regla de L'Hopital. En este video vamos a utilizar ambos métodos para que veamos las posibles opciones de cómo resolver este límite. Vamos a ver el primer método, que es utilizando el álgebra. Cuando utilizamos el álgebra para resolver límites, generalmente nos estamos refiriendo a factorizar. Y los casos de factorización más utilizados son el factor común, la diferencia de cuadrados, la suma o diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto de la forma ax al cuadrado más bx más c. Son los más utilizados, no significa que sean los únicos. Y es recomendable por esto que tengan bien claro cada uno de los casos de factorización y sepan resolverlos ágilmente. ¿Por qué utilizamos la factorización para hallar límites? Bueno, pues porque vamos a ir descomponiendo las expresiones algebraicas de esa función a la que le estamos calculando el límite y vamos a intentar simplificar algunos factores para que de esta manera se elimine la indeterminación que teníamos al principio y que podamos obtener el límite que estamos buscando. Vamos a verlo haciendo este ejercicio. Entonces vean que la función f de x está compuesta por un numerador y un denominador, es una función racional. En el numerador nosotros tenemos esta x y yo les aconsejo, y es lo que voy a hacer, voy a eliminarla para hacer más sencilla la expresión. ¿Cómo hago para eliminarla? Bueno, pues simplemente multiplicando tanto el numerador como el denominador por x, por lo que la función quedaría de esta manera. Y si alguno se está preguntando, bueno, entiendo por qué estás multiplicando en el numerador, pero no entiendo por qué estás multiplicando en el denominador, pues les explico. Recuerden que para mantener la igualdad, para mantener el equilibrio de las expresiones algebraicas, todo lo que se haga arriba en el numerador, pues también se debe hacer abajo. Si nosotros utilizamos la ley distributiva y multiplicamos x por 12 entre x, pues voy a obtener 12 y por otro lado x por menos 3x al cuadrado. ¿Por qué el denominador lo voy a dejar igual? ¿Por qué no voy a hacer la operación como la hice en el numerador? Bueno, porque se trata de ir simplificando, de ir haciendo más sencillas las expresiones. Si yo multiplico el denominador, lo que voy a hacer es pasar de un polinomio de grado 2 a uno de grado 3. O sea que lo que estoy haciendo es ir complicando más la expresión y es lo contrario a lo que nosotros queremos. Por eso la voy a dejar así tal cual. Y seguimos simplificando. Veamos el numerador, por ejemplo. Ahí podemos hallar un factor común. El factor común es 3. Y abajo podemos ver que ese polinomio de grado 2 es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, en donde a simplemente es
1. Entonces, aplicando estos casos de factorización, por un lado tenemos que el numerador quedaría de esta forma, en donde 3 es el factor común, y en el denominador tendríamos esto, x por x menos 2 por x menos 1. Esta x pues es esta misma x, ¿no? Que se mantiene, no le hemos hecho nada. Bueno, pues escribimos lo que hemos obtenido en el paso anterior. Tenemos 4 menos x al cuadrado, que se puede seguir simplificando, se puede factorizar, puesto que es una diferencia de cuadrado. Por lo que nos quedaría 2 menos x, 2 más x. Así que llegamos a esta expresión. Aquí ya hemos llegado tanto en el numerador como al denominador a lo máximo. Ya no podemos seguir descomponiendo en factores. Habría que simplificar. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado porque no podemos simplificar este con este, que seguramente es uno de los errores más comunes. Aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo porque tienen signos contrarios. Para remediar esta situación y que nosotros podamos simplificar eso, que es lo que estamos buscando, pues simplemente hay que cambiar de signo. Entonces la expresión quedaría de esta manera y ahora sí podemos simplificar estos dos factores. Por lo que nos queda menos 3 por x más 2 en el numerador y x por x menos 1 en el denominador. Una vez nosotros hemos logrado simplificar, lo que vamos a hacer es volver a repetir el primer paso. Vamos a sustituir nuevamente la x por el valor 2. Ya sabemos que nos vamos a poder encontrar con las dos alternativas anteriormente explicadas. Así que vamos a ver si en este caso vamos a obtener un valor en concreto y terminaríamos el ejercicio, o vamos a volver a encontrarnos con otra indeterminación. Si hacemos la operación nos da menos 12 entre 2 igual a menos 6. Ese es el límite de la función que estamos buscando. Interpretación del valor. El valor al que tiende la función f de x cuando x se acerca, se aproxima a 2 es menos 6. Una vez ya tenemos el resultado aplicando el método de álgebra, vamos a pasar al método de L'Hopital. Bueno, lo primero que quiero comentarles es un dato curioso de la matemática, y es que aunque la regla de L'Hopital se llame así por el matemático francés L'Hopital, la persona que realmente desarrolló y demostró esta regla es el matemático suizo Bernoulli. Así que el verdadero mérito es el de él y no de L'Hopital. Sin embargo, la historia le da el crédito a L'Hopital, porque esa es una historia que veremos en otro video. Y ahora sí, centrándonos en el problema, la regla de L'Hopital se utiliza para el tipo de indeterminaciones 0 partido 0, como es el caso de nuestro ejercicio, e infinito partido infinito. Y la regla de L'Hopital a grandes rasgos es que el límite cuando x tiende a c, siendo c un número real, de un cociente de funciones va a coincidir con el límite cuando x tiende a ese mismo número de la derivada de las funciones de forma independiente. Así que lo único que vamos a tener que hacer es derivar, tanto numerador como denominador. Lo primero que voy a hacer es nombrar las funciones. La función que se encuentra en el numerador la voy a llamar g de x y la que se encuentra en el denominador h de x. Voy a hacer lo mismo que hice en el método anterior, y es eliminar esta x para hacer más sencilla la expresión del numerador. O sea que voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por x. Espero que se acuerden de ese paso. Y esta vez sí voy a multiplicar esa x en el denominador, obteniendo esta expresión. ¿Por qué ahora sí? Pues porque ahora voy a derivar y por lo tanto me conviene tener los términos de esta manera. Es mucho más sencillo de derivar que si lo tengo de esta manera, porque esto sería un producto de funciones y es mucho más complejo que simplemente derivar cada uno de los términos que se encuentran en el denominador de esta manera. Pues entonces empecemos a derivar la función g de x. Al derivar utilizando la regla de la potencia nos daría como resultado menos 6x. La derivada de 12 es 0 y la derivada de menos 3x al cuadrado sería bajar este 2 y multiplicarlo por 3, por lo que nos daría menos 6, y la x se mantiene elevada a una unidad menos que la original, o sea 2 menos 1, que nos da 1. Esa sería la derivada de la función g de x, y la derivada de la función h, que es h de x, nos da como resultado 2 menos 6x
más 3x al cuadrado. Escribimos los resultados, por lo que obtendríamos la siguiente expresión. Bueno, y en el segundo y último paso, lo que vamos a hacer es sustituir en esa nueva función por 2. Y ya sabemos que nos podemos encontrar con dos alternativas. O nos da un valor en concreto y ya hemos terminado el ejercicio, o nos volvemos a encontrar nuevamente con una indeterminación. Si ustedes hacen las operaciones, nos vamos a encontrar que nos da menos 12 entre 2, o lo que es lo mismo, menos 6. Hemos llegado entonces al final del ejercicio y obviamente ese resultado menos 6 coincide con el resultado que hemos obtenido utilizando el método anterior. Así que en uno utilizamos la factorización, es un poco más largo, y en el otro utilizamos L'Hopital, que lo hace mucho más sencillo. Pero obviamente tenemos que saber derivar. Así que bueno, pues espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente. Chao. Are you listening? Damn.